Hola Julio. Hola, Jesús. ¿Cómo estás? ¿Quieres venir al baño conmigo? Ok. Vamos. Oye, hay gente en el baño. Hay gente en el baño. ¿Está ocupado o no? Ocupadísimo. ¿Está ocupado o no? Ocupadísimo. Este es un baño público. Están en vivo en Facebook, así que saludos. Buenísima la instalación, vengan a ver. Ok, Julio, esta es la instalación. Pasa adelante. Puedes hacer una toma. Felicitaciones. Gracias. Bueno, esta es una instalación de la cual vamos a hablar ahorita en un conversatorio con un grupo de panelistas sumamente interesantes. Se llama El espejo que soy me deshabita. Y estamos en el baño de una galería de arte, donde fui invitada a intervenir el baño con una obra de arte. Ahorita que tengan una vista más o menos parcial de lo que es la instalación, nos vamos a sentar a conversar. ¿Ok? Chévere. ¿Y no me vas a explicar la obra? No. No, ok. De eso vamos a hablar. Ok. Pero si quieres, ponte ahí. Ponte allí. En vivo, ese es mi fotógrafo estrella. Ay, Mira, lo conozco. mira, Julio, Dígame. aquí es un peso donde si tú te pesas, me voy a pesar, ¿pues? Ok, Lo peso. voy a voltear. Cuando tú te pesas, en vez de decirte cuánto pesas, te da fragmentos de poemas de Octavio Paz. Ah, imagínate. ¿Eh? ¿Y puedes leer el poema ahí? Sí, poquito a poco lo bajo. Ok. Son fragmentos. Espejo en un espejo. Y cosas así por el estilo. Tienes que agarrar ahí. Este espejo, esta pesa, la deconstruimos completamente y la convertimos en una obra de arte. El marco está hecho con las mismas figuras del cual está compuesto el papel tapiz, que también es diseñado por mí y que parte de una fotografía de una persona de verdad que yo tomé. Entonces, si quieres, ahora vamos a ir y vamos a conversar. Vamos a cotorrear. Un cotorreal. ¿No? Cotorreal. Perdón. No te preocupes. Muchísimas gracias por venir, acompañarme en esta aventura divertida de la intervención del baño. Espero que todos hayan entendido cuando me invité al baño, que era algo pues, diferente, ¿no? Bueno, de todas formas, quiero presentarles a mi fabuloso panel de colaboradores que tengo el día de hoy. El señor Eduard Quiroboy, que es poeta y académico. El señor Fernando Calzadilla, que es artista plástico, que también es académico. El señor Pietro Dabrano, que es artista plástico, curador y museógrafo. Bueno, brevemente les explico la razón de la intervención del baño. Hace aproximadamente un año, Isaac y Alfredo me invitaron a esta aventura de intervenir al baño de la galería. Y a mí me pareció sumamente divertido e interesante y fuera de lo normal. Entonces me puse a investigar un poco en internet, otras cosas que habían hecho otros artistas, casi siempre muy divertido o muy oscuro. Entonces yo me puse a pensar que probablemente ellos se esperaban de que yo iba a poner algo como muy de mi cuerpo de trabajo, como las rosas o algo así por el estilo. Y yo dije, no, si voy a intervenir en un espacio tan particular como lo que es un baño, quisiera reflexionar sobre las cosas que suceden en nuestra cabeza o en nuestra alma cuando entramos al baño y estamos solos. Porque muchísimas veces, aunque no lo crean, el baño es el único lugar donde algunas personas pueden estar solas. Sobre todo los que hemos tenido niños pequeños o esposos cariñosos. Bueno, el hecho es que reflexionando sobre la intimidad de ese espacio, digo que puede ser algo que contenga lo que es el concepto del baño. Mi obra, en líneas generales, casi siempre está inspirada en fragmentos de poemas, y muchísimos de esos poemas yo tomo fragmentos y los incorporo dentro de la obra. Y
pues en esta vez traté de evitarlo, pero no pude porque aparentemente eso soy yo. Y me puse a investigar y encontré unos poemas maravillosos del mexicano Octavio Paz. Y yendo a través de su poesía, me encontré con una que se llama La Caída 2. Y en particular, una frase que dice: el espejo que soy me deshabita. Mira que el espejo que soy me deshabita. Entonces, como que, nada, me entró como un... esto es. Dije, ok, esto como que es por donde van las cosas. Es una frase que me impactó muchísimo. De hecho, llamé a un amigo mío que es traductor, porque como tengo que hacer las cosas en inglés y español, ¿cómo se traducía? Y me dijo, yo creo, Leslie, que en inglés es my inner self empties me. Y yo dije, wow, se está complicando más la cosa todavía. Espejo usado. Entonces dije, ok, me voy a lanzar con esto y a los que ya fueron al baño, se lavaron las manos. Para los que vieron el baño, absolutamente todo está hecho a partir del concepto de ese encuentro con nosotros mismos. El papel tapiz está diseñado por mí, está basado en una fotografía de una mujer de verdad, que fue una modelo que utilicé para otro proyecto artístico y a la cual le pedí que me diera una pose como de preocupación y ella hizo esto y esa foto quedó bellísima y la sinteticé de tal forma que se convirtió en esa silueta. A la final, como todos los procesos creativos y plásticos, las cosas empiezan con una intención y se van cambiando y se van modificando y sufrimos todos la metamorfosis y la obra pues con nosotros. Y al final terminó siendo no solamente acercarnos a nosotros mismos como individuos, sino también como sociedad. Cuando regresen al baño, si gustan, se van a fijar que la trama del papel tapiz empieza como unas cerámicas en esos grupos de mujeres unidas y al final del papel ellas se van ligando a ese grupo y van buscando su individualidad. Mi reflexión personal es que hemos perdido un poco la habilidad de vernos nosotros como sociedad. Pienso a veces que los psicólogos en los años 60 y 70 se les pasó la mano con eso de pensar en nosotros primero. Pero bueno, ya con eso el resto se lo dejo a ustedes, a su imaginación, a lo que su corazón le diga y a lo que nuestro panel quiera contribuir. Vamos a empezar con Fernando, quien ojalá le dé la poesía. Gracias. Yo voy a cometer este poeticidio por complacer a Leslie, básicamente. Un poeticidio de La Paz no debe ser nada fácil. Y después que termine de leer, tengo un comentario de una cita de Paz que me parece que viene muy a propósito de la reflexión de Leslie y la reflexión que hago yo sobre el trabajo de Leslie, pero sobre todo sobre el espejo, porque el espejo que soy me deshabita es la frase que a Leslie la atrapa. Y el espejo indudablemente es un objeto cargado de un estigma cultural muy fuerte de los espejitos con que Colón le trajo a los indígenas hasta el espejo lacaniano donde se supone que conoce el mundo. Perdón. ¿Alguien tiene un cherry gris? ¿Un cherry gris? Never mind. He got out. Yeah. Okay. Entonces, con esa muy buena intervención, quiero además pedirles que esto no es una charla que Leslie me ha pedido que desde el comienzo, ¿verdad? De saber que conversatorio es una palabra colombianismo, pero bueno, una palabra que hemos adoptado por conversar. Entonces, nosotros no estamos aquí para dar una charla, sino para conversar. Por eso el círculo. Entonces, por favor,
cuando sientan la necesidad de intervenir y de parar y de decir, mira, no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo, quiero decir algo, por favor, intervengan, porque no es una charla de nosotros que estamos en la verdad y ustedes vienen a escuchar, sino que vamos a conversar. Queremos oír lo que ustedes tienen que decir, simplemente nosotros, sobre todo a Pietro, que ha trabajado más tiempo con Leslie, que conoce mejor la obra de Leslie y que tiene un texto escrito sobre la obra, puede guiarnos la conversación, puede guiarnos en la lectura y lo que queramos decir. Entonces, la caída 2 de Octavio Paz, 2 porque él la compone en este momento de su carrera. Él está pues haciendo poesía con secciones múltiples, a veces poesía muy larga con 2 y 3 partes. Entonces la caída 2 es porque es la segunda parte de un poema que se llama La caída. Prófugo del ser, que me despuebla la antigua certidumbre de mí mismo. Busco mi sal, mi nombre, mi bautismo, las aguas que lavaron mi tiniebla. Me dejan tacto y ojos solo niebla de mí, mentira y espejismo. ¿Qué soy sino la cima en que me abismo? ¿Y qué sino el no ser lo que me mueve? El espejo que soy me deshabita, un caer en mí mismo inacabable al horror del no ser me precipita. Y nada queda sino el goce impío de la razón cayendo en la inefable y helada intimidad de su vacío. Hablaba Paz en una entrevista, y abro comillas, que la libertad se define siempre concretamente en función de un contrario. En sí misma, como abstracción, la libertad es una idea vacía. La libertad no es una idea autónoma, independiente. Depende siempre de sus contrarios, y para pensarla es necesario pensar en aquello de que depende y huye. Se es libre en referencia a algo. Hasta me atrevería a decir, violentando un poco los términos, que la libertad es el verdadero contenido de la esclavitud, ya como rebeldía, ya como sumisión aceptada. Yo encuentro en la reflexión del espejo y en la reflexión que hace, no la reflexión que hace de él, sino en la manera como ella trata el espejo, encuentro esta referencia a la libertad a la que hace Paz. Y el espejo que me deshabita es la prisión de la cual no puedo escapar, y la prisión de la cual Paz está hablando, de la cual no puede escapar. El espejo que lo deshabita es precisamente esa libertad que él no puede tener, ese estar atrapado dentro de sí mismo. Y lo que nos pasa es frente al espejo, lo que nos pasa precisamente en el baño, cuando estamos solos frente al espejo. Por eso lo importante del baño. Espejos hay en muchas partes, pero uno pasa y se medio chequea y sigue, ¿no? Claro, un toque técnico y sigue. Pero en el baño tenemos el tiempo y la soledad para vernos y tener ese momento de contemplación. Y cuando uno se observa a sí mismo, uno se mide y uno sueña en cómo transformarse. Estas son las funciones que el espejo tiene, más allá, como decía, de los estigmas culturales
que le hemos ido aplicando, empezando por el mito de Narciso, pasando por los espejitos de la colonización y el espejo lacaniano. Yo creo y les propongo que lo que pasa cuando uno se mira en el espejo es que uno no puede contemplarse como espectáculo. Uno es a la vez sujeto y objeto de la mirada. Uno está desgarrado entre lo que es y lo que sabe. Al hacernos conscientes de esta distancia, aun cuando nos aferramos a la imagen, surge el desasosiego de ese atrapamiento. Y yo creo que ese es el atrapamiento del que habla Paz, esa libertad siempre en referencia a algo, a lo que es de lo que tengo que liberarme. La libertad que está buscando Paz es la libertad de sí mismo, el atrapamiento que tenemos dentro de nosotros mismos y que nos encontramos frente al espejo y nos vemos y reconocemos a ese otro que es el otro del otro que somos. Hay una situación muy paradójica cuando nos vemos al espejo, porque en realidad nosotros no nos estamos viendo como nos ven. Nosotros estamos viendo una imagen invertida, una imagen distorsionada de lo que nosotros somos. Y nunca, en realidad, vemos lo que ve el otro. Y hay dentro del otro... Empiezo yo a interrumpirle. Sí, adelante. Empiezo con la dinámica. Muy a propósito de lo que está diciendo Fernando en este momento, es que el espejo no es un espejo de verdad, el espejo de la instalación, sino que es una película que es un material que semeja a un espejo, pero en realidad no te puedes ver. De hecho, te puedes ver en el marco. A eso voy. Gracias por el Paz. Por el Paz, sí. Yo veo en la obra además aprecio la obra de Leslie en un sentido dialógico e intertextual. Dialógico porque, intertextual primero, vamos a la referencia. Y me gusta, me encanta. Yo no había hablado con Leslie, yo estoy oyendo a Leslie por primera vez hablar de dónde surge todo el material que está en el espejo, ¿verdad? Pero cuando yo vi el baño, toda mi lectura fue, esto es un espejo victoriano, aquí hay una referencia a una nostalgia pasada, que es una memoria en transición, que se está desmoronando, que se está deshaciendo. Pero me interesa el dialogismo que ella establece, porque yo no me puedo ver en el espejo está opaco, el espejo realmente no me da una imagen de mí mismo, pero me muevo y me doy cuenta que hay un momento en que en el marco del espejo hay un espejo y por un segundo me atrapo, me veo allí mismo. Se satisface allí un poco la ansiedad del narciso. La ansiedad. O de momentáneamente encuentra un respiro, ¿no? Yo leí en la obra de Leslie, en la ausencia de la reflexión en el espejo y la posibilidad de vernos en el borde por un segundo cuando pasamos, cuando nos estamos moviendo, la ausencia de la que habla Paz, pero tratada con un sentido del humor. A mí me produjo mucha gracia en el buen sentido, me produjo una cosa muy alegre
ver el tratamiento y el sentido del humor con que ella maneja una cosa tan seria y que nos cuestiona tanto como el espejo que me deshabita, como esa soledad que tenemos frente al espejo. Y ese sentido del humor me posibilita a mí la distancia necesaria para sobrellevar el peso de esta prisión que me habita, que es mi cuerpo, porque se convierte en apenas un segundo que logré verme en el marco del espejo. Acuérdense que la conversa es abierta. No un monólogo. Sí, no es un monólogo. ¿Tú qué opinas, Eduardo? Bueno, antes que nada, hay que ser éticos, ¿no? Y hay que decirle al público que yo no he podido hacer un trabajo sobre la obra del baile Vamos la Baba, que se llama Baile. Porque por unas cuestiones puramente de comunicación o de sobreentendimiento. Entonces, bueno, yo he basado un poco mi propuesta bastante parecida a la de Fernando en cuanto hablo algo un poquito de paz, hago una referencia curiosamente a Lacan, ¿no? Con el tema del estadio al espejo, y después hablo de mi propia experiencia, de cómo descubro yo el concepto de instalación cuando yo tenía 6 años, sin saber que era una instalación artística, precisamente a partir de mi experiencia impúdica a la hora de encerrarme en un baño de una escuela religiosa donde asistía. Entonces, este es mi planteamiento, si lo puedo leer así un poquito. ¿Sí? Bien. Pero te podemos interrumpir. Vaya, si algo aquí no va a pasar, es don't be rude. Don't be rude. Wait for your turn. So, espero que faltaría más sean de lo más irreverentes, porque es un poco irreverente. Es un poco irreverente. Lo que voy a decir, un poco. ¿Okay? Dice, el texto es el espejo que me habita a escribir. ¿No? Que me habita a escribir. Un poco este juego que él hace del verso paz es el que a mí me produce este ánimo para poder decir lo que quiero decir sobre paz, sobre Lacan y sobre mi concepto de instalación a la hora de entender lo que es este proyecto que acabo de ver hace ahora 15 minutos. ¿Okay? No hay antes ni después. Lo que viví, lo estoy viviendo todavía. Lo que viví, fui acaso, todo fluye. Lo que viví, lo estoy muriendo todavía. Este es uno de los poemas de Libertad bajo palabra que Paz hace en una antología en el año 56 y del cual está compendiado en otra área la caída, como ha dicho muy bien Fernando. La caída es un poema que tiene 2 partes. Yo he traído también la primera parte y explico también por qué la he traído. Este poema está dedicado a Jorge Cuesta. Jorge Cuesta fue un poeta muy importante en México y el hombre a los 35 años se ahorcó y se mutiló sus genitales. Entonces hay que entender un poco qué es esta caída, que es la caída de él, metafóricamente hablando, y en este caso la segunda, que es la que ella ha escogido el verso. Yo he aportado la primera un poco para que se entienda también qué es este poema, ¿no? Dice: paz es la búsqueda del ser, la experiencia en la niñez así lo demuestra, sus peleas que él cita en la escuela, tanto las que vivió en Los Ángeles, recordemos que Paz se exilia en Los Ángeles con su papá por una cuestión política, ¿no? Como el reencuentro que él tiene cuando regresa a México, ¿no?
Una pelea no es más, al fin y al cabo, que la afirmación del yo, sea esta desde el triunfo, si ganas, o ante el propio fracaso frente a los demás, cuando se siente uno extranjero en ambas orillas, donde él vivió tanto en Estados Unidos como en México. Posiblemente este último escarmiento de niño le influencia hacia una recogida en sí mismo, como también lo hiciera él, dentro de lo que es la influencia poética de él, en La Tierra Baldía, cuando él lee a Eliot, y cuando junto a Neruda, Pellicer y Alberti asiste al famoso congreso antifascista en el famoso periodo donde España era república, ¿no? Y que él le despierta en este caso todo lo que es su manera, no solamente ya interior, mayoritariamente la poesía de paz, está muy influenciada por este ensimismamiento, este concepto del tiempo y del espacio, que él lo vive como algo muy personal, ¿no? Y del cual sufre, ¿no? Pero también, no vamos a engañarnos, está influenciada también por el surrealismo del arte, ¿no? Bien, voy a leer La caída primera, dedicada a Jorge Cuesta. Abre siglos en todo lo creado, abre el tiempo la entrada de lo vivo, y en la hondura del pulso fugitivo se precipita el hombre desangrado. Vértigo del minuto consumado, en el abismo de mi ser nativo, en mi nada primera me desvivo yo mismo frente a mí, ya devorado. Pierde el alma su sal, su levadura, en concéntricos ecos sumergida, en sus cenizas anegada y oscura, mana el tiempo su ejército impasible, nada sostiene ya mi caída, transcurre, solo quieto, inextinguible. Después viene la segunda, que es la que le ha ido Fernando, y ahora paso a dar pie, curiosamente, cuando Lacan habla del estadio del espejo. Estos son a mediados de los años 50, cuando él curiosamente también, no quiere decir que hubiera una conexión desde el punto de vista personal, ¿no? Pero desde el punto de vista intelectual sí que Lacan publica esta parte, repito, en el año 56, cuando publica, más o menos a mediados de la década de los 50, este libro que es Libertad bajo palabra de Pablo. Según Lacan, el estado del espejo es un concepto de la teoría del psicoanalista que designa una fase del desarrollo psicológico del niño, comprendida aproximadamente entre los 6 y los 18 meses de edad. Se trata de aquella etapa en la cual el niño se encuentra por primera vez capacitado para percibirse, o más exactamente, percibir su imago corporal, en el cual él completa en el espejo. Ya hablando un poco de hoy, ¿no? Ya ubicando lo que es la simbología del espejo, ¿no? Yo digo, bueno, hoy sin duda el yo, mi yo, está en todas partes. Aquí hay un ejemplo, ¿no? En este momento mi yo está en todas partes, ¿no? La tecnología permite que mi imagen aparezca ante mí y ante todos. Y todos los que están en mí, ¿no? También participen de mi yo junto a mi autoimagen, si ustedes lo desean, ¿no? Así va a ser después de esta grabación, ¿no? Y regresemos a otro concepto que une esta manera de Leslie Gabaldon y que hasta el momento desconozco su imago cuando yo escribo Eso me parece súper interesante, porque que tú hayas hecho todo ese análisis a partir de conversaciones que tuvimos y que hayas traído contigo este material y lo estés transmitiendo, a mí me parece sumamente interesante. No sé a ti. Queda claro que esto no estaba preparado, yo no sabía que se iba a grabar, pero es un ejemplo de que yo en este momento no hace falta ir al baño para, ¿me entendéis?
no hace falta ir al baño porque el yo está aquí, ¿no? Es decir, y yo digo en mi inglés, a veces me obliga a tener un lapsus, que psicoanalíticamente supongo que todo el mundo lo entiende, y a veces no hago distinción, bajo mi pobre oralidad lingüística en inglés, entre selfish y selfie. Al fin y al cabo, solo es la cubierta calcárea la que me diferencia entre estos dos vocablos, simplemente porque hay dos casas en selfish y en selfie. Una es la cáscara, pero la otra es el espejo. En el selfie está el espejo, en el selfish está el caparazón, que es el que le cubre, el que protege al fin y al cabo, lo que antes ha dicho muy bien Fernando, este miedo de vernos a nosotros mismos tal como somos, y que ella muy inteligentemente, ahora sí que ya lo he visto, queda totalmente intuida, pero no afirmada la imagen cuando tú estás en el baño ahí dentro, ¿no? Y ahora aprovecho también, hay otro espejo no reflejado e intuido, que ahora les doy a que reflexionen ustedes. Hay otro espejo más interesante que el que está acostumbrado aquí, estar aquí, que es cuando estamos en la taza, es este, ¿no? Este que nos miramos y a veces también nos miramos, ¿no? Y vemos, ¿no? Qué tal lo hemos hecho, y vemos también, aunque sea un poco irreverente decirlo, y no es broma, forma parte también de nuestra percepción, ¿no? De uno mismo. ¿No? De nuestro ser. De nuestro ser, disculpe, perdón. Soy muy vosotros, de verdad, no soy verdad. Que se aleje de nosotros. Aunque se alejen de nosotros, y aprovecho también, él lo ha dicho, esta intimidad, una vez te has visto, puede irse ahí como si fuera, ¿me entiendes? Y acabo, ya quedas descansado y te vas. Bien, y ahora sale el concepto de instalación, ¿no? El concepto de instalación, digo, desde que descubrí personalmente este concepto, bajo la experiencia propia, y aclaro propia como sujeto del graffiti en los baños, siempre pensé que cualquier área pudiera representar otro significado distinto para que ha sido instituir, ¿no? O instituir en este caso. Aquella instancia llena de mensajes sobre el pene diminuto del cura, la naturaleza ramera de la mamá del maestro, o una nueva lista de palabras para asesinar al director de estudios por abusador, me permitió entender que podría existir un nuevo espacio que sustituyera la clase oficial por un alter ego desde el volumen. Yo no sabía lo que era instalación porque tenía 6 años, estaba en un colegio religioso, los hermanos maristas, y había otra clase cada vez que iba al baño, ¿no? Y era la clase donde había una pizarra que eran las de los distintos personajes que entraban ahí y ponían y dibujaban su pene, o se acordaban de la madre del que le había suspendido, o simplemente tiraban todo el papel en el baño para que realmente el que viniera atrás, ¿no? Aprovecho la expresión, no sé cómo se dice, politically correct, ahora que estamos en una nueva era, pero en la antigua se decía para que se jodiera, ¿no? Se sigue diciendo. Se sigue diciendo así. Por lo menos en este sitio. A ver, en los años 70, en cambio, descubro a Bruce Nauman, a Joseph Beuys, a Dan Flavin, a Nan Junpei, a Java Cristo y a su mujer, Antonio Muntadas, a Miralda, ¿no? Que pude colaborar con él, o la propia Marina Abramovich, y que más tarde confirmaría que es posible intervenir el espacio público, ¿no? Y también el privado, ¿no? Y al fin y al cabo hacer, y ahora se cierra el círculo, un homenaje al que se considera el descubridor de la instalación, que es Marcel Duchamp, con la famosa De Fontaine en el Museo de Nueva York en 1917. Este se convertiría en un nuevo género a principios del último tercio del siglo XX. Hoy estamos aquí en Dot 51 con Leslie Galdón para confirmar su homenaje a los que le precedieron. Y está. Muchísimas gracias. A ver, Pietro, tú, desde el punto de vista, no solamente de artista plástico, sino como curador que ha colaborado conmigo y que conoce mi obra, y que participaste un poco en el proceso también de
refinar los últimos detalles de este baño. Gracias. Gracias a todos por tomarse el espacio para venir a acompañarnos hoy. Para mí fue muy sorprendente la primera vez que vine a ver lo que era en su momento una maqueta o el prototipo de lo que hoy es una instalación. Porque evidentemente en su carácter de instalación, pues Leslie fue realizando algunos ajustes que básicamente todos giraban en torno a sus propias reflexiones, porque fue muy poco realmente lo que de mi parte pude aportar a su idea, una que otra idea, pero básicamente ella lo tenía muy resuelto y eso me sorprendió mucho, no por dudar, por supuesto, de ese ingenio, habilidad o capacidad, sino me sorprendió la habilidad de resolver en el espacio muy rápidamente angustias y preocupaciones que han sido abordadas hoy por Fernando, Eduardo, y que yo modestamente también traigo en un texto. Pareciera, de alguna manera u otra, que lo que cada uno ha escrito o ha reparado para venir a compartir hoy con ustedes, pareciera que nos lo hemos pasado. Mira, Fernando, ahí te va esto. Eduardo, mira, creo que yo voy a hablar para que estemos como en sintonía y nos apoyemos allí, ¿no? Y yo en mi casa revisando. ¿No? Y Leslie como que dándole el visto bueno a todo, ¿no? Para que... Oye, que por cierto, perdón que te interrumpa, Eduardo, pero una de las cosas que estaba conversando con Pedro ayer era justamente trabajando un poquito juntos la idea de dónde vino esto y para dónde va, que es algo sumamente importante también, por lo menos para mí. Y la experiencia de los grafitis o los textos que están en los baños, que yo le estaba diciendo a Pietro, perdona que te interrumpa, justamente es una de las cosas que despierta esa reflexión acerca de lo que tú ves de ti mismo y lo que expresas. Así que me pareció sumamente interesante eso. Al no tener la obra tenía que hablar de instalación y por eso salió un poco el... Estamos en sintonía. No, y además que ha sido muy rico, pues, porque Sí. cuando Fernando termina de hacer su intervención, a mí inmediatamente me vino una imagen, y me vino la imagen del lavatorio de los pies de Jesús antes de la crucifixión, y no quizás por la manera como entendí el poema, cómo sentí el poema y cómo lo abordó Fernando. Y sentí como esa idea del lavatorio, como que entro al baño, no solamente es a satisfacer una necesidad fisiológica que tengo, esa necesidad, ¿no? Sino hay otras necesidades inmanentes en mí, y que de pronto el artificio del baño o de la sala de baño se convierte en ese espacio ideal para yo buscar lavar eso, o buscar encontrarlo para ver si me interesa lavar eso en mí. Y curiosamente, cuando termino de escuchar a Eduardo, yo me digo, bueno, yo que soy el curador, yo no traigo ninguna cita acá de ningún artista en particular. Y Fernando al menos ha citado 5 o 6 artistas. Y eso me llamó muchísimo la atención, pues, porque la calidad interpretativa de cada uno de ellos, y que la que ustedes han tenido, que no será menor a la de nosotros, creo que enriquece sobremanera y puede, cuidado si no, a llegar a coincidir en el sentido de la revisión interna que en definitiva esa propuesta en ese lugar nos está invitando, no solamente hoy a nosotros, sino un poco al sarcasmo que está planteando también Fernando cuando se le cae el papel al piso, en lo que está ocurriendo hoy en el mundo a partir de las diferencias, a partir de las individualidades. Es decir, pareciera que estamos en una era en donde la sensibilidad no importa mucho, ¿no? Sino ese poder que yo tengo para dominar, acabar, desplazar. Bueno,
puedo Claro. hacer una. Sí, hay dos cosas que dijiste que me disparan y quisiera compartir. Una, la del lavatorio, y una cosa que había dicho Leslie en su introducción acerca de la individualidad y del foco en el individuo, ¿no? Y pensando un poco en que el individuo, la idea del individuo, la idea de que nosotros tenemos de nosotros mismos como individuo, es una idea bastante recién, es una idea bastante nueva en nuestra historia. Es una idea que nace con la modernidad a partir del siglo XV, siglo XVI. Yo diría que 1600 es el siglo crítico para la modernidad, cuando empezamos a hablar de lo que en inglés se llama, y no encuentro una traducción al español que me satisfaga, el self. El self es muy difícil traducirlo al español, porque no es el mí mismo, no es el yo, ni es el ir. El self es ese conjunto de cosas que conforman el yo interior, pero está lo social y está esa creación de la modernidad que es lo individual. Y entonces piensen que el baño es un producto de la modernidad, que la poseta, El inodoro. sí, el inodoro, todo esto, la poseta es una invención, la taza es una invención del siglo XX. ¿La has usado? Català la cagadora. ¿Ves? Yo Es catalán. apunto mi lengua. Entonces, Català la cagadora. todos nos entusiasmamos con lo del sinónimo. Claro, pero la poseta es un invento del siglo XX y en la corte de Luis XIV de Francia, el rey Sol, en Versailles, no hay baños, no había baños. Habían vestidos. Habían vestidos y la gente cagaba detrás de las cortinas. Los colonizadores españoles, los conquistadores, cuando llegan a América, se asombran que los indios se escondiesen para hacer sus necesidades. Entonces piensa el cambio que hemos sufrido, la vuelta que nos ha dado, cuando el baño es el único sitio en donde encontramos la soledad, que te lo devuelvo. El baño, que es una invención de la modernidad, que tiene que ver con la invención del individuo, es el único sitio hoy en día en donde podemos realmente estar solos. Y no siempre. Y no siempre. Sí, es verdad. Además, la acotación es sencilla. En México a mí me impresionó después de salir de la catedral, donde me tocó orinar, porque éramos una cuadrilla quizá de 48 sin ninguna separación, y nada más, eso sí que me encantó estéticamente, era el fluido de no sé qué elemento sulfúrico que con el orín iba haciendo un vaho increíble. Esto sí que lo encontré sacrílego en el sentido bonito de la palabra, ¿no? Algo realmente digamos cerca de la catedral, ¿no? O sea, de ahí Fuera de ser mea culpa. sí, bueno. Muy bien. Lo digo que esto me impresionó. Oye, mira, si tuviera Tony aquí, tuviéramos caído en el partidazo por la buena idea. Me va a permitir compartir con ustedes un texto que he escrito a propósito de la instalación del Leslie. Hay un fragmento que nos fue entregado en la entrada, pero acá está el texto completo. Se titula La intimidad insondable de Leslie Gabaldón. La instalación El espejo que soy me deshabita, elaborada en el 2016 por Leslie Gabaldón,
Es una trama discursiva que plantea esta artista mediante el recurso de la instalación que a través de un concepto donde está entretejida la idea de la inspección interna, en especial desde lineamientos que tienen que ver con el análisis del yo y la revisión de las nociones de la imagen y la identidad. Para ello, ha elaborado un conjunto de relaciones reversibles en el baño de 251 Gallery, interviniendo las paredes, el piso y algunos objetos propios del lugar, fijando sobre ellos una serie de imágenes, conjuntos de fragmentos, de poemas de Octavio Paz y planos de color dorado que aluden, a mi modo de ver, al glamour del periodo barroco. En esta ambientación, Gabaldón transforma el espacio para la higiene física, cosa que ya hemos venido hablando Y discutido y acotado. Transforma el espacio de la higiene física en un ensayo de psicología profunda, en una reflexión sobre la higiene, pero en este caso psíquica. A este respecto, destaca sobre las paredes la repetición de un patrón de una silueta monocromática con la forma de una mujer en actitud preocupada, imagen que alcanza su mayor concentración a través de una línea de horizonte que se interrumpe por un espejo. La imagen dominante de un espejo, el cual ha sido elaborado mediante un papel con cierta calidad de opacidad, en donde surgen siluetas justapuestas en acrílicos brillantes a su alrededor. Las formas de estas siluetas van a coincidir muchas veces, las vamos a encontrar repetidas en el estampado que hay en las paredes. El espejo, que por naturaleza es capaz de representar con potencia cualquier fisonomía, en esta propuesta funciona como un artilugio, una estructura de comunicación virtual que involucra trazas de oposición y de cambios. Técnicamente, el material empleado no es tan refractante como para reproducir el mundo circundante. El recorrido que propone la solución externa del espejo simula la secuencia de una película dentro de un elemento visual exploratorio sobre las nociones del etéreo. Dentro de este mismo argumento fílmico, la condición refractante del material y su desarrollo estético acogen el deseo de reconocimiento del otro y advierten una clara estrategia experimental por parte del artista, quien denota su interés por examinar el conjunto dinámico de características que integran a una persona y las capas de ilusiones sobre la realidad que la rodean y que la habitan. En el sentido de identidad, en el retrato se asume como una duda frente a este espejo. Nos imaginamos que las demás personas tienen sobre nosotros una imagen elaborada a partir de señas, rasgos y huellas que caracterizan, obviamente, a la identidad. Seguimos viendo nos seguimos viendo a nosotros mismos a través de los ojos del otro. ¿Qué pensarán? ¿Qué dirán? ¿Me pondré? ¿No me pondré? En esta dinámica del doble, el retrato es un documento psicológico importante y representa un papel clave en la psicología del yo. La visibilidad de las texturas, de las arrugas del material alojado sobre la superficie, como si fuesen cicatrices, sobre todo en la parte central del espejo, puede que no surgieran por ninguna casualidad. Ellas remiten al método empleado por el arte japonés que repara los objetos rotos con oro y plata. La filosofía de esta tradición milenaria rescata las cicatrices del objeto como parte de su historia. 15. El arte de admirar la belleza de las cicatrices. Con esto, la artista reconoce que las cosas, las relaciones, las construcciones identitarias se pueden romper, fracturar, agrietar
y dejar cicatrices, y quienes logran asumir la restauración, las reparaciones del dolor emocional y las situaciones adversas en la vida bajo la mirada, bajo los atributos y los valores del Kinsu, pueden sanar, pueden volverse más fuertes. Si intentamos visualizar el paso por la puerta al interior por el espejo que soy me deshabilita, como la entrada o el pozo por el que cae Alicia en el País de las Maravillas, puede que no sintamos ningún vértigo, como tampoco lo sintió Alicia. Pero sí es posible que en nuestro recorrido observemos cómo Gabaldón no descarta nada y de forma silente busca falsear la percepción de las cosas, con soluciones estéticas que pueden pasar desapercibidas. Trabaja nuestros patrones perceptivos, generando nuevas escalas, con todas las variaciones y las relaciones. Obviamente, las interpretaciones van a ser distintas. Los giros pueden ser tan inesperados conforme lo ocurrió con el tamaño de todo lo que Alicia observó en el preámbulo de su recorrido. Bajo esta tesitura vienen a la memoria otras situaciones en el esquema figurativo de la pregunta: espejito, espejito, ¿quién en esta tierra es la más bella? Por parte de la madrastra insegura y malvada de Blancanieves. Es un recuerdo que alcanza a establecer conexiones y relaciones con la gramática visual de Gabaldón. Ambas cuentan con referencias veladas sobre la construcción de la imagen, los conflictos de personalidad, los miedos, las angustias, los deseos. La equivocada interpretación del mensaje que recibe la madrastra por parte del espejo, bien torturado además, porque había que hacerle la misma pregunta, es una tortura. ¿Para el ¿no? espejo o para la madrastra? Para el espejo. Es un claro Pero signo. también un poquito de autotortura, ¿no? ¿Ah? Espejo. Espejo. ¿Sí? ¿Es eso? Espejo. Habría una manera de despersonalizar que sería: es molesto para el azogue, que decía otro, y así te desentiendes, porque así descontextualiza lo que es espejo, por lo tanto no te puedes ver sin él. ¿Y se acabó? Ese mensaje entonces del cual hablamos, que ha recibido y lo ha interpretado equivocadamente la madrastra de Blancanieves, es un claro signo de distorsión que ella tiene sobre su propia imagen y la estimula a desatar sus celos y envidia y la lleva a boicotear los intentos de la joven simplemente para ser feliz. Al sentirse desplazada por una mujer más bella, más joven, asume a toda costa lo que ya sabemos: buscar desaparecer a Blancanieves. El espejo es un cúmulo de múltiples variables. Al verme en él, no cuento garantías de comunicación, ya que se trata de un cuerpo refractor incapaz de reaccionar universalmente, como por su fortuna le pasó a la madrastra. La especie de alfombra que bordea al water, a la roseta, al véter, A la taza. a la taza, Ese me encanta. este opera como un elemento de juego que, si bien puede designar o resaltar la función original del objeto dentro del espacio, se trata más bien de una estrategia de distracción que pretende propiciar un análisis sobre las retóricas banales del arte contemporáneo. Con ello, la artista juega el juego buscando tener ventajas semejantes a la conquista de una pieza en el ajedrez para establecer un equilibrio entre dos jugadores de fuerza desigual.
El conjunto de piezas dentro del juego interpretan a un mundo esencialmente en movimiento. Hay quien cree que alcanzamos a distinguir las formas una vez que tenemos los nombres. Esta aproximación al lenguaje, si bien denota la imperiosa necesidad de nombrar las cosas, también nos habla de la felicidad que nos proporciona la experiencia de la lectura. En esta perspectiva, la presencia de la balanza con los poemas es una manera de entender al mundo a través del pensamiento del otro. Nos habla de la inestabilidad y de lo cambiante de las teorías sobre los prejuicios y estereotipos que construimos para diferenciar o legitimar conductas correctas o discriminatorias. Asoma el uso de etiquetas que hacemos de forma negativa sobre la base de una forma de pensar o de actuar. La artista, al integrar los poemas a un elemento empleado para medir el peso corporal, deja claro su centro creativo que surge desde adentro hacia afuera y lo proyecta con una propuesta en la que nos invita a reflexionar nuestra verdadera esencia, el valor y el peso de los consumos que elegimos como patrones de salud, belleza, arte, mercado, poder, diversión. Sociedad, exactamente. La propuesta contextualmente está planteada como una herramienta de diagnóstico que pretende estimular la revisión de lo que sucede en nuestro foro interno, verme desde adentro y desde afuera sin importar la naturalidad de las capas superficiales que he añadido a mi fealdad o a mi belleza, a mi imagen, a mi forma. Es una mirada a los modelos de belleza corporal versus las relaciones del ego y con el yo corporal. En este sentido, y desde la frontera de los equilibrios y los desequilibrios, la propuesta de esta creadora emerge desde una polisemia y de una realidad y una alegoría que despoja al espacio de la sala de baño de su sentencia y de su función original y lo constituye como una estrategia de mediación. Es una crítica a los modelos empleados por muchas personas para separarse del mundo real. Gabaldón ha descompuesto en partes el espacio privado de la sala de baño para volverlo un umbral, un lugar extraño, un cuerpo en el espacio, donde acontecen resoluciones visibles que buscan explorar el desafío de la existencia del otro y sus particulares sensaciones. Del otro lado de la puerta, el espejo se ha vuelto metáfora. Se hace un libro sobre mi historia, sobre la historia de cada uno. Esto es hermoso. Esto que el espejo funcione como libro es muy hermoso. Gracias. Gracias, Pepe. Creí que abordar lo que sucedía en la sala, más allá de una interpretación muy artística, muy conceptual. Personalmente me permití sentir lo que ocurría a partir de mi presencia dentro del espacio. Y es lo que escribí, es lo que escribí. Me sentí amenazado de traer referencias artísticas, como ordinariamente uno suele hacer, para dar, no sé, estamos acostumbrados a darle una legitimidad a estos objetos artísticos cuando traemos como referencia a muchos artistas. Y eso no es que esté mal. A mí me parece que la intervención de la madrastra fue sumamente... Yo no sé qué sintieron ustedes cuando Pietro estaba hablando de la... Blancanieves. Porque eso nos lleva, pienso yo, a nuestra más tierna infancia.
Justamente me decía mi hija en estos días que había estado leyendo ahora como adulto, porque ahora tenemos un bebé en la familia, y entonces ella estaba revisitando esos cuentos de hadas y está diciendo, mamá, son tétricos. Y todas esas cosas nos van formando a nosotros. Todos esos mensajes nos llegan desde lo más profundo de nuestra memoria. Y cuando Pietro hace ahorita lo utiliza eso como reseña y lo compara con este sentimiento que él tiene, pues me parece muy a propósito, más allá de la poesía que nos inspiró y de donde partimos, más atrás todavía. No sé qué sienten ustedes con respecto Yo creo que además de la inseguridad de la madrastra, ¿no?, que hace que constantemente mire al espejo y se pregunte, hay una cosa en que el espejo sabe la intimidad de todos, como que guarda cada mirada de cada persona, por eso le pregunta al espejo. Entonces es como que ahí también hay un contrapunto de que el espejo es la individualidad, pero también son los todos. El confesionario, Sí. como una especie Claro. de confesionario. Sí. Qué bueno, qué bueno. En la astrología hay otra mirada del espejo que se representa con Piscis, y Piscis constantemente refleja a los demás, entonces tiene el problema del individualismo. Entonces es como otra mirada del espejo, como donde está todo el tiempo reflejándose en los otros, pero nunca se ve el mismo. y Géminis. Ahora, Pietro, tú dices en algún momento, si entendí correctamente, que Leslie transforma el espacio y lo deconstruye, lo convierte en otra cosa. Y yo siento que no, yo siento que lo más maravilloso que tiene el espacio es que voy y orino allí en el espacio, y que mientras tengo que hacer mi necesidad fisiológica, me tengo que ver, y estoy en un baño que es una instalación, pero que sigue siendo un baño, una pieza utilitaria, que la poseta sigue siendo poseta por donde se van mis fluidos. Y que sigue siendo privado. Y que sigue siendo privado, que cierro la puerta y puedo orinar como hacer cualquier otra cosa. Mentira. Mentira. Ya no lo voy a demostrar, ¿no? Mentira. Una gran amiga mía, ya les que me acordé, para eso estaba inconsciente, para que se vaya asociando imágenes. Y esto es real y no es ninguna instalación. República Dominicana. Esto es un baño de mujer. Esto es el baño donde usted tiene que ir. Y no hay espejo aquí más que la persona que se va a incomunicar delante si orina delante de sus hermanos. Esto es real, esto no es ninguna instalación. Por lo tanto, toda la teoría tuya se ha desmontado. Juan, míralo. Esto es real, esto no es una instalación, perdón, esto es así. Y en este caso es un baño de mujeres. No hay espejos más que la persona que va a hacer tus necesidades delante tuyo, ¿no? Ella no pudo hacerlo, por supuesto. Se autodefinió como americana y dijo, no, yo no entro aquí. No puedo, voy a esperar que todo el mundo salga. Bueno, era una curiosidad porque... Fíjate, Eduardo, que yo veo un poco cuando tú hablas de los selfies, veo también lo de la madrastra que se ve en el espejo y que es la más bella. Fundamentalmente este movimiento de social media ha traído al mundo algo que nunca se llegó a pensar que fue, en lugar de ser social media, es individual, porque la gente dejó de pensar en los demás para pensar en sí mismo, en verse todos los días en Instagram, en verse todos los días en Facebook, en estar mostrando, digamos, mostrándose todos los días, y se ha olvidado de lo que fundamentalmente nos hace a todos hombres, que es fundamentalmente ese sentido social, ese sentido de la búsqueda de lo mejor para todos, de ese bien común que va mucho más allá del bien particular. Yo veo que este trabajo
de mi bella mujer, fundamentalmente cuando habla de esas mujeres que están todas unidas arriba, como un mosaico, como una cerámica, y se empieza a separar, es fundamentalmente lo que ha ocurrido muy acertadamente cuando hablas de la modernidad, en donde el ser humano llega, digamos, a un punto en donde lo más importante es el sí mismo, el self. Y en mi opinión, el mayor engaño que nos hizo la modernidad fue vendernos al individuo. Eso es un engaño total. El individuo no existe, en realidad somos lo que somos todos. Es una imposibilidad el individuo, porque nacemos en un contexto social y aprendemos en un contexto social a ser lo que somos. Entonces, el mayor fraude de la modernidad ha sido el individuo, y lamentablemente se ha ido profundizando, y el posmodernismo se encargó de profundizarlo más aún, y hoy en día lo que en estudios culturales se llama el identity politics es la manera como se están desarrollando las luchas sociales. Entonces, latinos por un lado, African Americans por otro lado, Native Americans por otro lado. ¿Ah? He hecho la broma, cubanos por Sí. Igual, más allá de eso, quizás por ser una mujer postmodernista, pero considero que si no hay trabajo individual, tampoco hay trabajo social. O sea, es un ida y vuelta. Son las dos cosas por igual. Por algo considero que está el espejo distorsionado, pero también hay un espejo que te dice mirate. Mirate desde otro ángulo al cual no estás acostumbrado a verte, al cual quizás sos feo y ves la parte, ¿entendés?, que los demás no ven. Estoy de acuerdo contigo hasta cierto punto, porque en la mayoría de los casos, las personas que hoy día tratan de buscar ese bien común, no lo hacen por el fin último, que es ese encuentro del bien común. Lo hacen porque ellos quieren, con su ego, llamar la atención y ser el centro de atención. O sea, no hay un proceso o un verdadero sentir de generosidad en la cual tú dejas de tener para que los demás tengan. Tú lo que haces en ese momento es tratar de compartir, pero siempre seguir teniendo, porque tú eres el que lo estás presentando. Claro, yo creo que eso también es un reto generacional. Ayer hablaba yo con Alex por teléfono justamente de eso, y justamente sale el tema ahorita, y yo creo que es muy a propósito porque ya hemos hablado de la parte que le dio nacimiento a eso, que fue la poesía, y por cierto que quería aclarar, y Joaquín me lo anotó esta mañana, que aunque mi obra siempre ha sido orientada hacia la memoria sociológica de la mujer, y como dije al principio, toda obra, todo proceso creativo va sufriendo cambios, el hecho de que yo haya utilizado una figura femenina como centro ornamental o como vocabulario no quiere decir que me estoy refiriendo a este tema nada más que desde el punto de vista femenino. Estoy hablando de todos los seres humanos en general. Y hablaba con Alex eso, justamente, de los millennials y cómo pensaban, y la pregunta que yo quisiera hacerles a todos, y para que la contesten ahorita o para que se la contesten a sí mismo, es ¿cómo hacemos para contrarrestar un poco esto? ¿Cómo hacemos para recoger un poquito esa agua derramada de que volvamos a hacer? Yo tengo una amiga que tiene una fundación que se llama Conciencia Global, y justamente es por eso, para tratar de sembrar esa inquietud en todos los seres humanos, de que tenemos que volver un poco a recoger esa individualidad. Y estoy de acuerdo con Maya, cada individuo tiene que aportar su grano de arena, y cada individuo dentro de su propio proceso intelectual, espiritual, como un ciclo, ¿no? Como esto,
Sí, pero hay que regresar, hay que darle un propósito, quizás, no sé si me explico, darle un propósito a ese desarrollo individual y orientarlo hacia el bien común. No sé si Pedro, ya tenemos que Sí. terminar, no sé si Pedro quiere... Mientras yo escucho, a mí me viene a la mente un poco un libro escrito en 1972, si mal no recuerdo, por Ronald David Lyne, Esquizofrenia y Presión Social. Siento que un poco eso que he escrito aquí, en donde busca criticar esa distinción del loco, ¿no?, y de lo que estamos supuestamente cuerpos, ¿no? Él busca acabar y delimitar esa frontera, y me llama mucho la atención hoy, o traerlo hoy al conversatorio, pues porque a veces me pregunto cosas que seguramente se habrán preguntado todos ustedes, porque no hay que ser nada brillante para pensar eso. En definitiva, esos que están allá locos no estarán más cuerdos que nosotros, que decimos que estamos muy cuerdos y muy coherentes con lo que hacemos. Yo no digo que soy cuerdo. A mí me llama mucho la atención lo que digo, porque, por ejemplo, yo trato de hacer el hábito, al menos los domingos, de escuchar la Eucaristía. Y me llama mucho la atención, bueno, encuentro mucha satisfacción al hacerlo. Y me llama mucho la atención, pues, porque después que escucho al sacerdote, ¿no?, y ha dado toda aquella reflexión, y yo digo, wow, qué increíble. Si todo esto que está diciendo este hombre hoy aquí, ¿no?, lo digerimos, seguramente el mundo va a ir como dando pasos, ¿no? Termina la Eucaristía y apenas uno se monta en el auto para salir del estacionamiento, y todos los autos hacen como esto, que quieren salir en simultáneo. Yo me digo, ok, ¿será que estos no vienen de allá adentro de donde yo vengo? O yo entré en una dimensión semejante a la que ocurre en el baño, y que esa transformación sí ocurre. Físicamente no, pero metafóricamente sí. La estamos tratando de digerir, porque yo temo que hoy vamos a salir de aquí y puede que no la digiramos todavía, porque no es nada fácil lo que el artista nos está planteando, internalizar a partir de la revisión de nosotros mismos, porque ese doble, porque no es solamente, como decía Eduardo, yo estoy viendo pero no me estoy viendo, soy yo pero no soy yo, sino también son los otros yo que están multiplicados, no solamente por los canales virtuales para exacerbar la imagen, ¿no? Allí podría iluminaría un poco este camino, pero creo que la reflexión es interna. Lo que Gabaldón nos está planteando es una reflexión interna, no solamente de una preocupación innata en ella, de un proceso de investigación, sino es algo que nos está afligiendo a todos, nos atañe a todos, no como poetas, no como fotógrafos, no como estudiantes, no como arquitectos, como personas. Entonces, y yo soy. En mi tarjeta, yo soy. ¿Quién soy en definitiva? ¿Quién soy en definitiva? Me das a entender que el próximo negocio de Mark Zuckerberg será precisamente una empresa de baños públicos y privados. Hay que vender la propuesta. Bueno, sí.
si alguien se ha hecho un poquito tarde, y yo estoy sumamente agradecida por toda la atención que nos están brindando. Me encantaría saber si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna inquietud. No, a mí me quedo pensando un poquito lo que él decía cuando iba a la iglesia y cuando todos salían y nadie le importaba del otro para salir primero. La palabra prójimo es algo que en mi trabajo siempre está como presente, ¿no? Como ese olvido del prójimo, del que está al lado mío, y eso como quería agregar. Gracias. Bueno, 1.000.000 de gracias por venir. Bueno, para cerrar, nada, quería explicarles también un poco que este es el primero de un proyecto largo que tengo planificado en mi corazón hacer, que se va a llamar Íntimamente en Público, donde busco intervenir espacios íntimos en lugares públicos. Me explico, en una estación de tren, en el lobby de un hotel, en un restaurante, en el vestuario de una tienda. Se dice que una persona le dedica un abrazo de 15 segundos a cada obra en un museo. 15 segundos. O sea, cada obra cuenta con la atención de una persona, del público en general, solamente por 15 y 17 segundos. Me puse a buscar estadísticas de cuánto tiempo pasa una persona en un baño público. Y no existe estadística. Mi propia observación del mundo dice que yo creo que un hombre puede que pase como unos 30 segundos en el baño. Las mujeres quizás pasamos 45 minutos. Si nos tenemos que maquillar 1 minuto y medio, y si nos encontramos con una amiga puede que nos quedamos media hora. Esto es muy interesante para el próximo baño que ocupes, ya pongo la palabra ocupar o intervenir, porque yo sí que reivindico la diferencia entre un baño público de mujeres y de hombres. Toda la coreografía y el diálogo que se establece entre ustedes delante del espejo, cuando ustedes van a un baño público, yo, a lo mejor me equivoco, no la hay. Ustedes Ni siquiera cuando estamos parados uno al lado del otro. Sí. Cuidado como ves, porque O sea que el espejo es más fuerte para la mujer. no, bueno, es completamente diferente la dinámica. Mi idea es decir, ok, ¿dónde puedo yo atrapar a una audiencia para que me escuchen, pero me escuchen con sus ojos, obviamente, porque yo no puedo estar ahí todo el tiempo? Y tampoco mi idea, si hubiera querido ser oradora, pues no, hubiera sido artista, pero la idea es dónde tengo yo en esos espacios, por todo lo que acaban de exponer mis colaboradores de la noche de hoy, que me ha parecido increíblemente interesante, enriquecedor. He aprendido yo muchísimo de mí misma la noche de hoy gracias a ustedes tres, y espero que a ustedes también les haya todos, por supuesto.